Bienvenidos, ¿todos pueden oírme? Ok. Ray, ¿me puede oír? Excelente. Bienvenidos todos al taller comunitario para la actualización del elemento residencial. Vamos a hablar hoy, voy a dar un resumen de lo que vamos a hablar esa noche. En primer lugar, ¿qué es el elemento residencial? En segundo lugar, ¿cómo está nuestra ciudad hoy en día? ¿Cuáles son las condiciones? Tercer, ¿cuáles son los requisitos del elemento residencial y la evaluación regional de necesidades de vivienda? Eso es una frase que va a oír mucho para, digamos, RENA, la evaluación regional de necesidades de vivienda. Vamos a hablar de nuestro análisis de sitios, después el proceso de la actualización y la cronograma y al final discusión. Pero si alguien tiene preguntas, por favor, interrumpe y vamos a intentar darle respuestas a sus preguntas. Ok, para empezar, ¿qué es el elemento residencial? El elemento residencial es uno de los 7 elementos requeridos en el Plan General de la Ciudad. Los 7 elementos son lo mismo como capítulos. Hay 7 capítulos de nuestro Plan General de la Ciudad. El elemento residencial es uno de esos capítulos. La ley de elementos de vivienda de California requiere que para el mercado privado aborde adecuadamente las necesidades de vivienda, los gobiernos locales deben adoptar planes que brindan oportunidades y que no limiten y que no ponen obstáculos al desarrollo de viviendas. Y el elemento residencial es uno de 7 capítulos y debemos actualizarse ese elemento cada 8 años. Es muy importante. El elemento residencial hace unas cosas y no hace cosas. Lo que hace es, en primer lugar, identificar oportunidades para satisfacer las necesidades de vivienda de la ciudad. También el elemento residencial es para evaluar y abordar las limitaciones al desarrollo de viviendas. Lo que no hace es importante distinguir entre lo que hace y lo que no hace. Y lo que no hace es cambiar el uso de sitio o la zona de una parcela. No hace eso. También lo que no hace es construir o autorizar desarrollo residencial. Lo que sí hace es brindar oportunidades, pero no es un método de desarrollo en sí mismo. Voy a hablar de las metas del Plan General de Vivienda. En primer lugar, es animar el desarrollo de viviendas de calidad para satisfacer los requisitos de la ciudad con respecto a las necesidades de vivienda de la región para todos los niveles de ingresos. Otra meta es conservar y mejorar el inventario de viviendas, incluso viviendas accesibles para familias de bajos ingresos y con necesidades especiales de vivienda. Otra meta es promover la igualdad de oportunidades acerca de vivienda aquí en la ciudad, mantener y mejorar los vecindarios residenciales y eliminar los espacios de mal estado. Y al final, reducir el uso residencial de energía y agua. Ahora quisiera hablar de Jurupa Valley hoy en día, las condiciones de la población ahora. En Jurupa Valley, la población ahora,
en el 2020, la ciudad tiene casi 107,000 personas. Ese número ha crecido. En el año 2000 tuvimos 80,000 personas, así que la población está creciendo. También el tamaño de los hogares también está creciendo. Y lo que significa eso es que por ejemplo, en el 2010, el tamaño promedio del hogar fue 3 personas.8. Y 10 años después, en 2019, ese tamaño promedio ha incrementado hacia 4 personas.2. Así que las familias están creciendo para tener más miembros del hogar. Y es importante notar que los hogares de familias grandes o con muchas personas son uno de los grupos con necesidades especiales más importante en Jurupa Valley. Nuestra ciudad tiene más familias grandes. Se considera una familia grande, es una familia con más de 7 personas, más de 7 miembros. Y nuestra ciudad tiene más de este tipo de familia grande que otras partes de la región. Se puede ver algunos números aquí en la pantalla y dice aquí que 30% de la población de familias en Jurupa Valley son con muchos miembros, son familias con más de 7 personas. Entonces, ese es un grupo, un tipo de población que es importante aquí en Jurupa Valley. Aquí quisiera enseñarles que una información acerca de la propiedad de vivienda en comparación con el alquiler. Aquí en Jurupa Valley, 65% más o menos de los hogares son ocupados por propietarios y un 34% son ocupados por inquilinos. Otra característica de la situación aquí en Jurupa Valley es que tenemos aquí casi 40% de la población se considera de bajos ingresos. También otro hecho de la ciudad aquí de Jurupa Valley es que el costo de vivienda es aproximadamente promedio $1,700 al mes. Y es importante notar que de los 8,000 hogares de inquilinos de Jurupa Valley, casi 60% gasta más que 30% de su ingreso en el costo de vivienda. Eso es un hecho importante porque se considera una casa o un apartamento es accesible si la familia no está gastando más que 30% de su ingreso en costo de vivienda. Pero aquí en Jurupa Valley hay la mayoría de hogares de inquilinos que están gastando más que ese 30% de sus ingresos. Así que hay obstáculos aquí en la ciudad para la gente en conseguir vivienda accesible. Aquí estamos enseñándoles el costo promedio para comprar una casa en Jurupa Valley.
Y esos datos varían según la fuente de la información, pero más o menos una aproximación del costo de una vivienda para comprar en Jurupa Valley promedio es $486,000. Un poco más barato que el Eastville y un poco más caro que lo demás del condado de Riverside. Ahora quiero hablar acerca de unos problemas de vivienda que tenemos aquí en Jurupa Valley. En primer lugar, lo que ya mencioné es la accesibilidad. Expliqué que la accesibilidad de una vivienda es accesible cuando la familia no gasta más que 30% de sus ingresos en costos de vivienda. Y si están gastando más que eso, se consideran cargos de costos. Eso es una frase que usamos para la gente que están gastando demasiado en sus costos de vivienda. Y como mencioné, 40% de los hogares de Jurupa Valley se consideran cargos de costo. Otro problema que tenemos aquí, un obstáculo o una situación que tenemos que enfrentar cuando estamos planeando para las viviendas, el plan de vivienda de Jurupa Valley, es que también los hogares se llaman sobrecargados. Así que más de una persona por habitación. 11% de los hogares de Jurupa Valley son considerados superpoblados, así que muchas personas viviendo en una casa. Y el tercer situación que quisiera explicar es la condición de vivienda, porque aquí en Jurupa Valley hay casas viejas y la condición de vivienda es relacionada con la antigüedad de las viviendas y 34% de las viviendas son mayores de 50 años. Ahora voy a hablar acerca de los tipos de viviendas en Jurupa Valley que tenemos hoy. Aquí en el derecho de la pantalla arriba hay el gran lote unifamiliar. Eso es un tipo de vivienda que tenemos aquí en Jurupa Valley. También tenemos un lote pequeño o un lote mediano, también unifamiliar, se llama single family households. También tenemos apartamentos, tenemos condominios, tenemos hogares movibles, vivienda para mayores y casas adosadas. Una variedad de tipos de vivienda aquí en la ciudad. Este mapa también ilustra los diferentes tipos de viviendas aquí en Jurupa Valley. Lo que son amarillos en el mapa, esos son los hogares unifamiliares, single family homes. Pero los lugares que tienen color naranja, esos son los lugares que tienen tipo de vivienda multifamiliares. Así que son más como apartamentos que viviendas unifamiliares. Y 80%, de hecho, 80% de las habitaciones de la ciudad son unifamiliares, así que más amarillo que naranja en ese mapa. Cuando estamos planeando para el elemento residencial de la ciudad, estamos también viendo tendencias emergentes de vivienda aquí en la ciudad. Aquí ilustro unas de esas tendencias emergentes. Por ejemplo, la gente aquí están construyendo casitas. Eso es una casita, o lo que se llama en inglés es un ADU
o accessory dwelling unit, unidad residencial accesorio, pero aquí es más fácil decir casita. Eso es una tendencia. Otra tendencia son las viviendas que tienen patio. Otra tendencia es un tipo de construcción que combina casa con lugar de trabajo y llamamos vivir, trabajar. También tenemos casas para generaciones multigeneracionales. Esas son casas que se construyen para familias que tienen varios miembros de diferente generación, como por ejemplo la abuela, la mamá, los niños y los niños de los niños viviendo en la misma casa. También tenemos usos mixtos, apartamentos de jardín, patio lateral de lote pequeño y lote pequeño tradicional. Esas son unas de las tendencias. También estamos buscando oportunidades de vivienda en la ciudad cuando estamos planeando. Y las opciones de vivienda más diversas y accesibles brindan oportunidades para jóvenes profesionales tener un lugar para vivir, familias con niños, incluso familias grandes, como tenemos muchos aquí en Jurupa Valley, personas mayores que quieren envejecer en lugar. También brindan oportunidades para residentes que quieren vivir y trabajar en el misma ciudad. Y brindan oportunidades para los grupos con necesidades especiales. Ahora quiero hablar de los requisitos que tenemos que seguir como ciudad. Hay ciertos requisitos del elemento residencial y voy a hablar de esos ahora. Los requisitos incluyen que la ciudad tiene que proporcionar una variedad de tipos de vivienda para todas las categorías de ingreso, para gente de muy bajo ingreso, para gente que tienen un ingreso mediano, etc. También un requisito es ayudar en desarrollar viviendas para personas de bajos y moderados ingresos. Eliminar las limitaciones o obstáculos de vivienda. Conservar y mejorar las viviendas existentes. Promover la igualdad de vivienda. Y también adaptar la demanda de vivienda proyectada según lo dispuesto por el Estado. Y lo que vamos a hablar un poco más de eso ahora. Tenemos que pronosticar cuánta vivienda vamos a ocupar y tenemos que proveer oportunidades para esas viviendas según lo que dice el Estado. Es muy importante para nuestro elemento residencial. Ahora vamos a hablar de la ley acerca de RHNA, lo que dije más temprano. RHNA es la asignación de necesidades de vivienda regional. Es un requisito de la ley estatal de vivienda que tenemos que seguir. Y lo que hace es determinar la necesidad de vivienda existente y proyectada para todas las jurisdicciones de California. Entonces, el Estado asigna ciertas cantidades de viviendas que los ciudades tienen que ofrecer. Hay varios factores para determinar las asignaciones y la ciudad realmente recibe la asignación. No tenemos mucha influencia en qué dice el Estado acerca de eso. Lo que pasa es, como dije, empieza con el Estado aquí en la izquierda de la pantalla. El Estado
da los números o los requisitos para los elementos residenciales a las agencias de planificación regionales. Esas agencias tal vez han oído de una de estas agencias aquí en nuestra región, se llama SCAG o Southern California Association of Governments. SCAG y SANDAG, hay varias, todas las regiones tienen y ellos reciben los números del estado. De allí dan los números a los condados, por ejemplo, el condado de Riverside, y de allí los condados dan las asignaciones a las ciudades, incluso el Jurupa Valley, y al final tenemos un número que tenemos que llegar a este número con nuestro plan. Y el número que tenemos es 4,485. Cada jurisdicción debe demostrar en su elemento residencial que puede acomodar su número total de RINA y sus asignaciones por nivel de ingreso. Es un poco complicado. Gracias que solo tenemos que hacer eso cada 8 años, pero es muy importante actualizar nuestro plan con estos números nuevos que nos han dado el estado. Aquí quisiera enseñarles que sí tenemos un cierto número, el 4,485, pero ese número tiene que proveer oportunidades para gente de todos los niveles de ingresos. Así que tenemos que, y se puede ver aquí en la pantalla, tenemos que brindar 1,204 de las viviendas. Ese número va a las personas que tienen un ingreso muy bajo. Y tenemos que, eso es 27% porcentaje del número de RINA que tenemos. Y así se ve que hay un cierto número para gente de bajo ingreso, de ingreso moderado, de alto moderado y el total ahí de 4,000. Es importante recordar que el RINA no es una obligación para construir viviendas, pero para desarrollar un plan realista para nuestra asignación. Entonces tenemos que mostrar los sitios, que los sitios tienen una densidad o proyectos de desarrollo de viviendas adecuadas. Los sitios que identificamos como ciudad deben ofrecer un potencial de desarrollo real. Así que no podemos asignar tierras que nunca nadie va a desarrollar nunca. Tenemos que ofrecer sitios que sí se puede desarrollar. Y necesita un proceso y tarifas justas. Quisiera hablar de cuáles son los beneficios de hacer un elemento residencial. Es beneficioso para cumplir con los requisitos estatales del elemento residencial. Por ejemplo, proporciona opciones de vivienda y vecindarios viables, muy importante que la gente tiene oportunidades de vivienda. También conserva el control local para regular la vivienda. Eso es importante también. Si estamos siguiendo los requisitos estatales, eso nos da más control local para regular la vivienda.
También nos da acceso a financiamiento estatal, muy importante para la ciudad, y evita posibles litigios y multas por incumplimiento, perdón. Y lo que significa eso es si no hacemos el plan, el elemento residencial adecuada, nos puede dar una multa el Estado. Entonces, todos los gobiernos del Estado, la región, la ciudad, estamos trabajando juntos para proveer vivienda adecuada para la gente. Hicimos un análisis preliminar de lugares posibles para construir viviendas y una oportunidad que buscamos fueron en primer lugar los planos específicos. Planos específicos ya son planeados tienen un plan maestro y dentro de esos planos maestros hay un elemento de vivienda. Entonces, esas ya son oportunidades que podemos enseñar al Estado. Hemos identificado un inventario de sitios. Aquí ilustra sitios adicionales para viviendas. Y otras cosas que tenemos que considerar son proyectos que ya están en proceso, que ya van a construir, ya han planeado construir viviendas. Entonces, analizamos esos sitios. También unidades de vivienda accesorias, de lo que estamos hablando antes, las casitas. Es importante considerar las casitas o los ADUs aquí en la ciudad porque son una oportunidad de proveer vivienda y podemos decir dentro de nuestro elemento residencial que sí tenemos oportunidades para la gente de varios ingresos por medio de las casitas que estamos permitiendo. También hay centros locales aquí en la ciudad. Tenemos el Pedley Town Center o el centro de Pedley. Tenemos un centro también que se llama Glen Avon y otro de Rubidoux. Y aquí en esos centros son buenas oportunidades para desarrollar vivienda. Y tenemos otros herramientas en el Código Municipal, por ejemplo, lo que se llaman overlays o superposiciones de una zona del desarrollo comunitario y dentro de esas zonas se pueden hacer el desarrollo de vivienda más fácil. Tenemos estos en algunas calles aquí en la ciudad. Ahora vamos a hablar de el horario o digamos la cronograma que tenemos para el proceso de la actualización. Voy a resumir porque en esa pantalla no está traducida a español, pero voy a explicar. El primer paso en nuestro proceso es hacer una investigación. Y parte de la investigación es una encuesta. Vamos a hablar de eso, de qué hemos oído de la gente por medio de nuestra encuesta. El segundo paso es tener reuniones públicos para discutir sitios posibles para la identificación de lugares en nuestro plan. Estamos teniendo uno de esos talleres. Hemos tenido algunas reuniones públicos y ahora, como esa noche, estamos dando un taller comunitario para que la gente pueda participar o hacer preguntas acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, después de eso, vamos a preparar el borrador del elemento, un documento que podemos revisar, es como un borrador inicial.
Después de eso vamos a hacer un taller, digamos, con la planificación, la comisión de planificación aquí de la ciudad. Y como estamos intentando hacer esa noche, lo mismo vamos a hacer con los políticos de la comisión de planificación de la ciudad para hablar de los sitios, de los pasos, muy similar de lo que estamos haciendo ahora. Y después de eso, vamos a intentar crear la versión final y vamos a tener más reuniones públicos para que la gente puede discutir y la comisión puede, si quieren, aprobar el plan. Hemos recibido información de la encuesta que mencioné. Hasta ahora tenemos 223 respondentes. Más de 75% de los encuestados son dueños de casa, 12% son inquilinos y el 11% son propietarios en Jurupa Valley y el resto vive con familiares. Así que tenemos una mezcla de inquilinos y propietarios y personas que son dueños de casa respondiendo a nuestra encuesta. Voy a mover eso. Más de 60% de los encuestados han vivido en nuestra ciudad durante más de 10 años. Así que mucha gente han vivido aquí por mucho tiempo. Y hay una variedad de edades de los respondientes también. La mayoría de los encuestados sienten que es difícil encontrar viviendas de alquilar y aún más difícil encontrar las viviendas de alquilar accesibles. Se sienten que hay casas disponibles para la compra, pero que no sean accesibles. Eso es lo que dijeron los respondientes a la encuesta, los encuestados. También la mayoría de los encuestados sienten que la mayor necesidad es para la población sin hogar, los adultos jóvenes, las personas mayores y las familias grandes. Entonces, las mayores necesidades que la gente identificaron en la encuesta: población sin hogar, adultos jóvenes, personas mayores y grupos de familias grandes. Ahora voy a abrir, vamos a hacer una discusión o contestar preguntas. Unas preguntas que tenemos para empezar la discusión es: ¿cuáles son los mayores problemas de vivienda que enfrenta Jurupa Valley? Quisiéramos saber de ustedes cuáles son los problemas mayores que enfrentan ustedes. ¿Tenemos alguien en la reunión que quisiera hablar de eso? No sé si... Do we have anyone join? I'm going to ask my team. Voy a hacer la pregunta. No. Ok. Vamos a ver. Si no hay preguntas, hay posibilidad todavía de hacer la encuesta que tenemos. Aquí tengo la información. Puede encontrar mucha información en nuestro sitio de la red en www.jurupavalley.org. La próxima reunión pública tendrá lugar el 15 de abril de este año a las 8 de la noche con el ayuntamiento. Y estamos disponibles de seguir explicando el proceso, contestando preguntas que tengan
y esperemos que han disfrutado ese taller comunitario. Muchas gracias.